¿Cómo decimos cuando nos lavamos la cabeza? La caquiga. Y por supuesto hacemos la caquiga porque tenemos que caquigar. Y caquigar sería cabello sucio, cabeza sucia. Eso es para nosotros hoy acá. Pero si yo le pregunto a ustedes qué es acá, cabeza. ¿Y qué es qui? ¿Qué es a? Tupi a. Nakan ki awi, reñakan ki o. EPA ki. Tupi a. Eso es lo que significa. Hay una imagen que le iba a mostrar donde las criaturas, hasta hoy, no solamente del lado guaraní, que claro que eso no tiene nada de malo, por una cuestión ambiental, están expuestos a los biólogos, ¿verdad? Así como nosotros estamos infectados por la y otras cosas, no hay nada raro en eso, una cuestión ambiental. Para esas acuarios muy pesados a mi fuera, uno está de otro y se van, cada uno le va sacando que está enfrente de los biólogos. Cuando tienes avisable, apeabe, oye, y bajabe, apeabe, no hay, ambas acuarios por pico yereo. A yereo, allá va, coabe, a yo, llega que no. Bueno, eso para pintarle un poquitito cómo funciona el tema de la cultura. Si uno ve desde adentro y ve desde afuera, va a entender. Yo le digo a ustedes, ¿qué es U? Agua. ¿Y qué más puede ser U? Yo le digo a Laura, en el voz U, ¿qué va a ser Laura? Todo lo que está erguido, todo lo que está de pie es U. Todo lo que está verticalmente dispuesto. Sí, Oñembo, Ñembo, para los que ya son profesores saben que estas son partículas que indican en este caso voz, una voz pasiva y una voz coactiva, se le dice al guaraní. Ñe, Añenupán, por ejemplo, Lupán, Añenupán. Y si pongo un bo, va a ser una voz coactiva, Ambo, Yahoo. Y a veces se pueden juntar los dos y decimos Ñembo, 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 etc. Estas son partículas de voces, la raíz es U, U es entonces lo que está verticalmente dispuesto. Y también quiere decir persona o gente, por eso nosotros cuando cantamos el himno decimos yo que U, o yo que es ella, U, etc. Porque estamos parados uno al lado del otro. El indígena siempre ve a la persona parada, nunca la ve acostada ni de rodillas, no, siempre parada. Por eso decimos será U, sequitu, U, serite, U. Todas las terminaciones U al final quiere decir persona o gente, ¿verdad? También cuando nosotros le preguntamos a alguien si de dónde es, oyan una expresión degradada o degenerada fonéticamente, yo le pregunto a alguien de Memogua y me va a decir seca agua suwa, o se paraguariguá, le decimos guano. La expresión correcta es iguá. Si alguien me preguntaba a mí, a Pepe más apenas de estaba igual, no hay gente mañana de estaba igual, y quiere decir la persona, a Pepe más apenas de tan igual, con ella gente mañana de tan igual, de tan guante, y es la persona. Entonces, puede que sea también nombre, como es y lo que está erguido, va a depender de las circunstancias para que sea, por ejemplo, árbol, caranda, guapo, amba, urupa, yata, la yata ahí ya es de yata, la yata, guaya, vi, guayay es igual, guaya, quiere decir árbol, y también quiere decir curso de agua o río, y allí ustedes van a descubrir cómo todos los nombres de ríos, y allí van a encontrar ustedes la sabiduría de la cultura y de la sociedad guaraní. Cuando ellos nunca le pusieron su nombre, así como nosotros tenemos la costumbre de llamarlo a un lugar, Juan León Mallorquín, Juan Oleari, ellos normalmente siempre nominaron el lugar por la presencia abundante de un elemento. Es esta veareras a que era muy pretendable, la IP añón de oíba, la vegetabera. Entonces, si ustedes se fijan en el río Paraná, entre los afluentes, uno de los primeros ríos que aparece es Acaraí, que desemboca en el Paraná. El acará es el nombre de un pez. Y U quiere decir agua donde abundan los acará. No es que solamente hay acará, es vegetabeba. Abajo hay otro río que se llama Mondaí. Y eso es la clave que no tiene nada que ver con Mondajá. Es Mondá, el nombre de un pez, y U, agua donde abunda esa clase de pez.
Abajo, por ejemplo, está un lugar donde en este caso pueden ser peces o pueden ser algunos animales o pájaros que les gusta vivir en las costas de los arroyos y los ríos o en zonas húmedas. Está el famoso ñacundá, ñacundaví. Y ñacú o yacú, yacú es el nombre en forma oral, y en algunas partes se degradó y pasó a ser ñacú. Ñacú es un ave, un pájaro. Ndá quiere decir endá y es el río o arroyo, ¿verdad? En este caso hablamos de un río. Más abajo está otro que se llama pirapé. Pirapé es el salmón, ¿verdad? Y pirapé, agua donde hay mucho pirapé, ¿ya? En la zona de Ayolas hay un río que desemboca en el Paraná, se llama Yabebuí. Eso correctamente pronunciado es Yabebuí. Yabebuí es la raya o mantarraya. Yabebuí, agua donde abundan las rayas o mantarrayas. Habrán escuchado muchas veces en el estado de los caminos cuando se decía anteriormente cerrado Surubí al verde, Surubí, agua de los Surubí, ¿verdad? Ustedes van, por ejemplo, acá de Oviedo hacia Santaní y se van a encontrar con un lugar que se llama Butú. Y Butú es un bichito desagradable, molestoso, que pica y duele, que es peor que el ñatijú, ¿verdad? Y eso es ñatijú, Butú, agua donde abundan los butú. Y unos 7 a 8 kilómetros más hacia Santaní está un lugar que se llama Ñaticurí. Bueno, allí ya vamos a encontrar una interesante cuestión que van a tener siempre presente. Donde ustedes escuchan la terminación RI, tienen que leer como, en vez de la R, un cusó. Porque cuando hacia 1900 se llevaron los libros, varios libros a imprimir al Brasil, eso que parecía una B corta suspendida, los brasileros le bajaron la colita y convirtieron en una R, y quedó en una R, entonces RI. En realidad eso es ñatijú, agua donde abundan los ñatijos. Hay otro lugar que se llama justamente con esa terminación Capiibari. Capiibá es el carpincho y es el arroyo, ¿verdad? Arroyo donde abundan los Capiibá. Bueno, entonces para que se den cuenta, es agua, es pararse, ponerse de pie, es persona, es árbol y es curso de agua o arroyo. En la apariencia, cualquiera de nosotros lo primero que dice es agua, pero ahora en la esencia, cuando entramos adentro e interpretamos, sabemos qué quiere decir, allí nos damos cuenta que, hablando así en términos, digamos, más específicos, la es una palabra polisémica, tiene más de un significado, ¿verdad? Así también con lo que les expliqué, con lo de y compañía, no, tampoco eso va a modificar nuestra forma de hablar. Lo que sí es importante para todos ustedes es conocer las dos caras de la moneda. Por eso están acá, por eso están estudiando para el profesorado guaraní, la licenciatura, la maestría, y la misma cosa para la gente que empezó antropología, la ciencia del hombre, ¿verdad? La ciencia que estudia al hombre desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista cultural. Y desde el punto de vista cultural es importante que conozcan a lo que hoy constituye, digamos, el hombre, genéricamente hablando, hombre y mujer en Paraguay, y yendo a los antecedentes en la cultura guaraní, a ese hombre de la cultura guaraní. Y allí quiero mostrarles unas primeras imágenes, porque vamos a ir hacia atrás, vamos a ir en el tiempo hacia atrás y vamos a tratar de ver algunas cositas interesantes. Lastimosamente, mucha de la información, nosotros acá en el Ateneo pasamos información que lastimosamente no están contenidas en los libros escolares, pero no están ni en la escuela, ni en el colegio. Entonces, estos datos ustedes pueden corroborar, hay toda una base documental, pero repito, hay, como se dice comúnmente, una visión, para mí todavía colonialista en cuanto a la historia. Es decir, se cuenta la historia desde la perspectiva europea y todo en ese concepto empieza cuando llegan los conquistadores. Hay como una impresión de que llega y se funda Asunción, Juan de Salazar, Juan de Ayola, etc., 1537, y como que allí empieza todo. Es como que llegan los españoles y hay gente. Y nadie recuerda lo anterior. Para más, una parte de la ciencia que ayudan a la antropología, la que se llama arqueología, como carrera todavía no existe en Paraguay. Existen muchos lugares del mundo, pero por ejemplo no existe en Paraguay. Y obviamente tenemos una precariedad en ese sentido.
Voy a esta primera imagen de pura casualidad, digo casualidad, y gracias en todo caso al gestor de esa casualidad, un paraguayo que también prácticamente pasó al olvido, muy poca gente lo recuerda, muy poca gente le da importancia a José Perazo. O si vamos a llamarle completamente, él es José Antonio Gómez Perazo, pero por un problema de orden familiar alguna vez adoptó el nombre de la madre y quedó como José Perazo. Ustedes van a buscar José Perazo en Google y va a ser más conocido en cualquier otro lugar del mundo menos acá, pero en Google van a encontrar mucha información de él. Perazo es el gestor en este caso de uno de los primeros trabajos de investigación arqueológica que se hizo, así como le digo, de puro interés que tuvo Perazo, ¿verdad? Él recorrió hacia la década de fines del 70 más o menos, principio del 80, varias comunidades del Paraguay, luego de haberse formado también casualmente en arqueología, y cuando retornó al Paraguay, él lo primero que trajo consigo es tratar de descubrir al paraguayo más antiguo, Peñan de Ipucuepe, Iareveva, Peituyaveva, Eo Goñane Tame, que te iba a ir a llevar un niño de Ipucuerango, un niño tin llave, un niño tin coa con baebe. Esto es un yapepú, eso es lo que se llama una urna funeraria, ¿verdad? Allí cuando yo les muestro esto ya alguien me va a decir, no, pues nosotros nos enterramos en cajones con ataúdes. Bueno, y allí está justamente el punto que yo les digo. Si ustedes van a mirar a los indígenas como cristianos y como europeos, obviamente esto no tiene nada que ver con lo que están estudiando. Pues si ustedes lo van a ver a ellos como una cultura totalmente diferente, distinta, no mayor ni mejor ni peor a cualquier otra cultura. Ellos tenían esta costumbre, hasta hoy tienen esta costumbre de enterrarse en urnas, hasta hoy. Bueno, desde ese punto de vista, esto que ven acá es lo que Perazo sabía. Él recorrió varios lugares en ese tiempo, repito, un poco antes de finalizar la década del 70, allí empezando la década del 80, recorre el Paraguay y desde la Pisacuera, Pechucusa, pues, Amo, Coacoya, Pepote, Amo, Coitera, Coacuy, Simón Marandumino, hacia ayuda, esa coata, para como darle una pequeña recompensa por la ayuda. Al fin y al cabo, después de recorrer un buen tiempo, no hubo ninguna novedad, hasta que cuando se estuvo por retirar de la historia, un día le llegan unos amigos, en este caso vecinos de Caballero. Si ustedes van por la ruta que va de Paraguarí a Villarrica, está Paraguarí, Escobar, Zapucay y después está Caballero. Caballero ya van a salir hacia Valenzuela. Y si ustedes llegan a Caballero, entran por esa ruta asfaltada que va a Valenzuela. Al entrar primero por el camino que va de Paraguarí, van a cruzar un arroyo que se llama Puipucú, el arroyo que prácticamente nos da la bienvenida a Caballero. Y al entrar al pueblo y salir hacia Valenzuela, se vuelven a cruzar con el mismo arroyo. Bueno, de ese lado es donde se produjo esto que está acá. Se hace el trabajo, ellos llegan allí, Perazo queda notablemente sorprendido por estos hallazgos, porque en el lugar donde está el puente sobre este arroyo, por algún problema que ya no viene al caso, se cayó una parte y los vecinos tuvieron que buscar un camino alternativo, bordeando el arroyo, entrando casi en la parte más playa para poder cruzarlo. Y al cruzar allí, algunos se percataron que habían estos yapepó y que las carretas al cruzar inclusive rompieron. Esas que ven allí fueron rotas por efecto de las carretas, ¿verdad? Abajo a Saji, a Pepe Oyeca, unas cuantas. Entonces, muy interesado en el tema, viene Perazo, entra en contacto con las autoridades acá. Lastimosamente nadie le hizo caso, hasta le trataron de corregir por preocuparse por los muertos y no por los vivos, ¿verdad? Y después él entra en contacto con mucha gente amiga, compañeros de su universidad en el exterior, profesores y esa propia universidad, hasta que tiene contacto con la doctora Luciana Pallestrini, una destacadísima arqueóloga en ese entonces, que vio en lo que Perazo le pasó algo muy diferente a lo que tradicionalmente él investigó hasta ese momento. Viene al Paraguay y prácticamente invierte todo lo que ganó ella en un premio, invierte acá, ¿verdad? Viene como para mirar y al final se quedó 8 años. Esta publicación es el resultado así de lo que ustedes pueden, si tienen tiempo yendo acá a San Lorenzo,
yendo hacia Asunción, la bajada esta que es Mariscaló, creo que allí se llama Saturio Ríos, esa bajada. Bueno, está la iglesia, la calle de la iglesia es San Lorenzo, la de abajo es Coronel Bogado, donde está la plaza, a la siguiente cuadra. Y esa calle y la que baja de Mariscaló, de Saturio Ríos y Coronel Bogado, casi Saturio Ríos, está el Museo Guido Bogliani, que él se encargó de construir y allí quedaron estos depositados. Hasta hoy nadie oficialmente sabe siquiera que esto existe, ¿verdad? A nadie le hizo propaganda, puede ser que un extranjero, un arqueólogo, un antropólogo venga y hable y pregunte por esto, pero gente de acá, ni siquiera los que están en el colegio de la esquina saben, ¿no? Yo les cuento porque yo me fui a ese colegio a hacer una charla y les pregunté si ellos sabían que enfrente había un museo y me dijeron no. Bueno, la propia autoridad del colegio me dijeron que no sabían que era museo. Se hizo trabajo 8 años, en el lugar se hizo, así como esta sala, se cuadriculó por áreas, 1, 2, 3 cuadrículos acá, otro en el medio, otro acá, y cada medio metro de profundidad que iban cavando eran los niveles, 1, 2, 3, 8 niveles, 4 metros de profundidad. Y en esos 4 metros, hasta 4 metros se encontraron las urnas. Las que estaban más en la superficie, aquí ustedes por ejemplo pueden ver, estos serían los restos de un cráneo, todo un hueso largo de la pierna y otros más, ¿verdad? Y esto que ven acá es un poco la marca de lo que le dio medio metro más o menos de todo acá. Wow. Y esto se hizo el estudio usando una técnica que seguramente todos ustedes conocen, se llama carbono 14. La tabla periódica del carbono tiene varias valencias y la valencia 14 es una valencia radioactiva. Se calcula que dura más o menos 60.000 años, o sea, puede medir la edad de un fósil hasta 60.000 años. Se hizo el estudio en base a la técnica del carbono 14 y que se encontró que los restos enterrados más cerca de la superficie, a flor de tierra allí, tienen 990 años. Si nosotros ahora estamos hablando de apenas 470 y algo de años de Asunción y más de 500 años de descubrimiento de América, pónganle ustedes que el doble ya del descubrimiento de América había gente viviendo acá 500 años antes de que Colón salga de Europa, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa más? A medida que iban profundizando, los restos que estaban más profundamente enterrados son los que ustedes ven acá en la esquina, dice 3.620 años de antigüedad. Nosotros que estamos acá en Areguá en este momento somos directos y somos parte directamente influenciada por esa población. Acá cerquita, acá en línea recta, eso, 50, 60 kilómetros de nosotros. O sea, esta área de influencia de esto que estamos viendo. Y acá, de hecho, por la antigüedad de la serranía, del agua acá en esta zona, se presume que esto puede tener no solamente 1.000, 2.000, 3.000 años, obviamente mucho más. Bueno, lo que estaba más alto, 3.620 años de antigüedad. Y a eso yo les insisto, les restamos los 500 años en América de descubrimiento, así entre comillas también, una leyenda, ¿verdad? Pero les restan ustedes 3.620, 500 a 3.620, da 3.120 años antes de que salga Colón. Acá había gente enterrándose delicadamente, porque acá esto no fueron cualquier cosa. En cualquier otro lugar del mundo, hasta hoy, zona de Asia, zona de África, Oceanía, inclusive la costumbre de muere alguien y se tira al cuerpo, te pone la coa. Y la forma más tradicional en la naturaleza nada se pierde y todo de esta forma, y punto, ¿verdad? Te tira al cuerpo y acá en cambio la delicada costumbre de enterrar a los muertos, ¿verdad? En unas urnas. ¿Verdad? Todo un ritual que ellos desarrollaban para eso. Ahora bien, si a esos 3.620 ustedes les restan los 2.000 años de Cristo, sorprendentemente eso dice que 1.600 años antes de Cristo, acá cerquita nuestro había gente viviendo que ya tenía la costumbre de enterrarse en urnas. Y si ustedes hacen lo que se llama historia comparada, busquen ustedes 1.600 años antes de Cristo, Egipto, y van a encontrar que en el Valle de los Muertos los egipcios comenzaban a construir sus pirámides. Allá comenzaban a construir pirámides, acá en este lugar empezaban a enterrar sus muertos en urnas funerarias. Ese dato ya por sí es extraordinario. Lastimosamente no conocido, lastimosamente no difundido. Yo suelo decir, nadie puede querer lo que no conoce. Y nosotros no sabemos esto, uno viene y no nos va. Y ande llego a la toma y que aprendemos un barrio. Y la toma ya es, ahora, que va a venir, me co a ver a mí va a ni que venga, me esté bien más, te van a ir a ver.
Pero repito, la película oficialmente empieza con la fundación de Asunción y allí el libro toca 200 páginas. Lo que hay antes son 12 hojitas que dice la civilización guaraní, la cultura precolombina, los primeros habitantes, y son 12 hojitas. Y merecería 5.000 páginas como mínimo y después las 250 que tenemos ahora. Pero, repito, eso no forma parte de la necesidad en este momento educativa. Esto que ven acá es lo mismo, y acá van a ver algo que en el otro no se veía bien. Fíjense en este borde. Este borde está ornamentado, para que se vea como manga mimílico. Le ponían distintas formas, figuras geométricas sobre todo, y es lo que modernamente mucha gente hoy dice, esto es para la época, lo que se llama hoy un código de barra. Porque ninguna de estas figuritas que aparecen aquí se parecen. Una más diferente que la otra. Van al súper y van a encontrar el código de barra, por eso lee una requisadora y marca los precios de manera distinta. Si el producto es igual al otro, le va a marcar el mismo precio. Acá hasta ahora no hubo un producto igual. En esto no hubo. Hasta ahora todo lo que se han encontrado, todo lo que se han verificado, son muy diferentes uno de otro. Este es otro dato importante. Ahora, esto que ven acá ya no corresponde a Caballero. Esta imagen pertenece, y si ustedes van o entran al sitio de ITQ, van a encontrar que el hoy llamado Museo de la Tierra Guaraní, Hernandarias, tiene depositado allí una partida de las urnas que se encontraron cuando se construyó la represa de ITQ. Pero ustedes tienen que saber que ese río es muy profundo, que 150 metros fácilmente podía tener en el lugar donde se construyó, y la base de esa represa probablemente unos 50 metros más abajo. Y en todo ese curso, ese trayecto que se hizo cavando, en ese trayecto se fueron encontrando las urnas. Esta que ven acá es una de las que se encontró allí, se ven los huesos inclusive allá adentro todavía, está conservada así como se encontró, y tiene 8.000 años la más nueva y 10.000 años la más antigua. 10.000 años. Y quítenle los 500 años y eso da 9.500 años de historia que nadie sabe, que nadie se acuerda, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estos fueron los guaraníes, ¿verdad?